Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a tocar la segunda clase de la primera semana, ¿no? Corresponde a la valoración de la prueba, ¿no? Entonces, vamos a tocar un tema bastante importante y, y de vital importancia en la litigación oral, así como en el proceso penal, ¿no? En la cual, por medio de la prueba, es donde uno va a acreditar hechos. Esa es la idea de fondo. Ocurrieron los hechos, ¿no? Ocurrieron los hechos y eso hay que probarlo, tanto para la fiscalía como para el abogado de la defensa, ¿no? Inclusive el actor civil, ¿no? Entonces, vamos a tocar este tema ahora para que ustedes puedan tener una idea de cómo funciona esto, ¿no? De las pruebas en el proceso penal y que va a servir esto en la litigación, ¿no? Porque si no se tiene este concepto, muy poco vamos a, a utilizar el- la litigación oral, ¿no? Como una técnica para poder introducir medios de prueba en un juicio oral. Bien, entonces el tema de hoy es valoración de la prueba, ¿no? Perdón, ¿ya? La valoración de la prueba, ¿no? El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley, ¿no? Y para esto se utiliza la audiencia de control de acusación, ¿no? ¿Qué implica esto, no? Que todos los medios de prueba que tanto el fiscal como el abogado desee introducir al juicio, lo tiene que hacer en la audiencia de control de acusación. Obligatoriamente, la audiencia de control de acusación tiene tres etapas, ¿no? Bastante definidas y en esas etapas una de ellas es admisión de medios probatorios. Y el que aprueba o desaprueba, el que te dice te admite o no, es el juez, ¿no? De investigación preparatoria, ¿no? Y el auto, que es una resolución, tiene que ser motivado, ¿no? Y los va a excluir los que no sean pertinentes y prohibidos. ¿Quiénes son los pertinentes? Las pruebas pertinentes son las que están vinculadas a los hechos, ¿no? Esa es la pertinencia, ¿no? O sea, todo medio de prueba tiene que estar vinculado al hecho, no puede estar, no puede ser sobre otros hechos que no estén relacionados, ¿no? Al juicio, ¿no? Y las pruebas prohibidas, ¿no? Las pruebas prohibidas son las que vulneran derechos fundamentales o no se ha cumplido lo que dice el Código Procesal Penal, ¿no? Después, el juez limitará los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes, ¿no? Entonces, en este caso, el juez, ¿no? Ve que, por ejemplo, sobre un hecho hay dos, tres pruebas, ya queda uno, ¿no? El resto no lo admite, ¿no? Y si, por ejemplo, sobre un tema hay dos, tres peritajes, entonces solamente queda un peritaje, ¿no? Y el resto ya no se admite, ¿no? Entonces eso se llama sobreabundantes. Ahora, la actividad probatoria está regulada por la Constitución, ¿no? Tratados internacionales, la Constitución y el Código Procesal Penal. En el Código está detallado, ¿no? La forma de cómo valorar la prueba, cómo admitirlo, ¿no? Y la litigación oral es una técnica, como les digo, ¿no? Pero todo el tema, todo el tema cómo debe ser admitido está en el Código Procesal, ¿no? ¿Ya? Las pruebas deben ser admitidas, no se admiten a solicitud del Ministerio Público, ¿no?
¿ya? Y o abogado defensor, el actor civil, ¿no? Ya el Ministerio Público en la acusación ofrece sus pruebas, el abogado también, ¿no? Ofrece ahí las pruebas y eso lo hacen en la etapa intermedia, ¿no? En la etapa intermedia, allí no se hace ese trabajo, ¿ya? Y el juez es el que admite o no, ¿no? Entonces ahí está la pugna, ¿no? Porque si eh, se realiza un filtraje, ¿no? De los medios de prueba que quieren ofrecer tanto la fiscalía como el abogado, eso va a permitir de la solidez con que lleguemos al juicio oral, ¿no? ¿No? Allí tenemos que establecer nuestra estrategia de defensa. ¿Ya? La valoración de la prueba, ¿no? Son objeto de prueba los hechos que se refieren a la imputación, punibilidad y determinación de la pena o medida de seguridad, ¿no? Entonces, cuando uno ofrece medios de prueba, eso tiene que tener un objeto, ¿no? ¿Para qué, no? Aparte de la pertinencia, ¿no? Porque la pertinencia de una prueba es porque está vinculado a un hecho, tiene que tener un objeto. ¿Cuál es el objeto? ¿A dónde me voy? Me voy a la imputación, me voy a la punibilidad, ¿no? A la determinación de la pena o a la medida de seguridad o reparación civil, ¿no? Por eso aquí es necesario conocer sobre teoría del delito, ¿no? Muy, muy necesario, ¿no? ¿No? Entonces, no se puede decir de que la teoría del delito no sirve, ¿no? Acá la teoría es importantísima, ¿no? Porque, por ejemplo, la imputación personal está referida también a qué hechos se le atribuyen al investigado o al acusado, ¿no? Esa es la imputación, ¿no? Y esos hechos tienen que estar probados. La punibilidad se refiere pues al tema de la pena, ¿no? Y la determinación de la pena. La punibilidad se determina si una persona puede ser pasible de una punibilidad o no, ¿no? Y la medida de seguridad, ¿no? Y como la reparación civil, ¿no? Entonces estos temas es netamente de teoría del delito, ¿no? ¿Ya? No son objeto de prueba la máxima de la experiencia, las leyes naturales, las normas jurídicas, etcétera. La cosa juzgada, lo imposible. Por ejemplo, una ley natural, la gravedad, ¿no? Probar la gravedad, imposible, ¿no? Probar la velocidad, probar la aceleración, son leyes naturales, no son lo que existe ya, ¿no? Las normas jurídicas también no se prueban, están dadas, ¿no? Aquello que es objeto de cosa juzgada, ¿no? O sea, en un proceso judicial hubo una sentencia, ¿no? Ha sido apelado, entonces ya es consentido y es cosa juzgada. Y eso no puede ser objeto de prueba, ¿no? Lo imposible, ¿no? Y lo notorio, ¿no? Por ejemplo, un incendio, eh, hay, eh, hay noticias, hay videos, eso se incorpora al juicio y el tema de la valoración, entonces es posible, ¿no? Pero de allí a probarlo, no, ¿no? Entonces la prueba ya es, esto es notorio, ¿no? Es notorio, es evidente, ¿no? Entonces bajo este aspecto, ¿no? Ya no es posible, pero no de que lo notorio deba ser probado, ¿no? Porque ya con un video suficiente, ¿no? Sino por medios noticias, ¿no? Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley, ¿no? Pero siempre en cuanto que no vulneren las garantías y los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Pueden existir eh, cualquier forma de acreditar, ¿no? No existe parámetros, ¿no? Pero que esté permitido por la ley, ¿no? Eso principalmente que no vulnere derechos, ¿no? Derechos fundamentales, ¿no? Esto no debe vulnerar, ¿no? Como el derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la intimidad, derecho a las comunicaciones, al secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera. No se debe vulnerar, ¿no? Por eso existen mecanismos
para poder intervenir, ¿no? Con autorización del juez de la investigación. ¿Cómo funciona ya en la litigación? Bien, a ver, un momentito, pruebas. ¿Ya? Bien, entonces,